Agradezco en primer lugar a Dios que me da la oportunidad de poder compartir su palabra a su iglesia en esta mañana y también mi agradecimiento a los ancianos que me dan también la oportunidad y la responsabilidad de predicar su palabra en esta mañana y que el Señor toque los corazones, hermanos. Vamos a buscar nuestras Biblias en el libro de Juan. Buscamos en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 1, y lo lecturamos hasta el versículo 8. Dice así la palabra del Señor. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así también vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que en mí permanece y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Oramos. Señor Jesús, muchas gracias te doy, Señor, por dejarnos tu palabra y por dejarnos este desafío para nuestras vidas. Gracias por explicarnos tan claramente el propósito de nuestra vida cristiana. Y queremos que entendamos los que estamos en esta reunión esta mañana, que tú abras los entendimientos y nos ayudes también a exponer tu palabra conforme tú quieres, Señor. Seas tú el quien hablas a través de mí, Señor, en esta mañana. En tu nombre oramos. Amén. Todos conocemos una planta que da fruto, una planta de fructífero, ¿no? Recuerdo que mi padre tenía dos plantas. Tenía una planta de palta. Esta planta, por más que se lo injertaba, por más que se lo abonaba, no daba fruto, hermano. No daba fruto esta planta de palta. ¿Y qué es lo que generaba la reacción de mi padre? Era tristeza. Él se entristecía por la planta que no daba fruto. Pero había otra planta de manzana. Vaya esta planta, hermano, para dar fruto, que hasta las ramas se querían quebrar de la manzana. Mi padre se alegraba, se regocijaba de las manzanas que daba. Hoy Jesús va a hacer una similitud similar y nos va a enseñar el séptimo yo soy que estamos llevando esta secuencia todos los domingos. Hoy Jesús va a decir, yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. ¿Qué es lo que significará esta ilustración que Jesús está haciendo? De que Jesús es la vid verdadera. Muy bien. La planta de la vid era muy conocido en los tiempos bíblicos para el pueblo de Israel. Era una planta demasiado familiar. Tal vez acá en Cajamarca no es tan familiar la planta de la vid. Es más, yo no conozco la planta de la vid. Quizás ustedes sí. Pero en los tiempos bíblicos era muy familiar. Era la fruta más común en el pueblo de Israel. Era tan común que dicen los historiadores que los macabeos lo ponían en la figura para definir a Israel en su moneda, ponían una plantita de la vid y con ello ya mostraban que se referían a Israel. Era muy común y Jesús
como siempre, usa estas ilustraciones comunes para dar a entender algo, como el pan, algo tan común, como el agua, algo tan común. Ahora va a decir la vid, algo tan común para el pueblo bíblico. Ahora, en el Antiguo Testamento, la vid era una representación del pueblo de Israel, hermano. Era una representación del pueblo de Israel. El pueblo de Israel era su vid para Dios, era esa planta de la vid. Pero este pueblo no cumplió con el propósito de Dios. Este pueblo no cumplió, lamentablemente, con lo que Dios había encargado que haga. Dios dio a través de Moisés sus leyes al pueblo de Israel, que los conducirían a cómo hacer para que ellos generen fruto. Estas leyes lo decían al pueblo de Israel: de esta manera tú vas a llegar a tener fruto, haz esto, haz esto. Pero ¿qué es lo que hizo el pueblo de Israel? Todo lo contrario. ¿Qué es lo que hizo? Es, en lugar de obedecer a Dios, en lugar de obedecer sus leyes, se fue tras los ídolos, se fue en desobediencia, tras desobediencia, y ya ustedes saben la historia. No cumplió con el propósito que Dios lo había dado. Por eso, en Jeremías 2:21 nos dice: pero fui yo el que te planté, dice acá el profeta Jeremías, hablando de parte de Dios, escogiendo una vid del más puro origen, lo mejor de lo mejor. Se refería a Israel. Y luego hace una pregunta: ¿cómo te transformaste en esta vid corrupta y silvestre? Eso es lo que hizo el pueblo de Israel. Ahora, al ver que Israel no podía cumplir el propósito que Dios lo había dado, ¿qué es lo que pasó? Jesús mismo, Dios mismo, ese Dios que había querido que el pueblo diese frutos para él mismo tenía que descender. Él mismo tenía que encarnarse, venir a este mundo y cumplir con el verdadero propósito, que es el dar fruto. Entonces, Jesús mismo es la vid, y por eso es que Él es la vid verdadera, la vid que de verdad da fruto. Jesús es esa vid verdadera, y Él cumplió todo lo que el propósito del Padre. Muy bien, entonces vino Jesús a cumplir lo que Israel no pudo hacer. Jesús sí lo hizo. Y Él es el cumplimiento del Antiguo Testamento, ¿verdad? Jesús, Él cumplió con el propósito de Dios. Ahora, ¿qué nos va a mostrar esta lectura que acabamos de leer? Que Jesús es la vid, que Jesús es la planta, que Jesús es la vid. Y las ramas o los pámpanos, que es lo mismo, somos nosotros, los que hemos recibido a Él, los que nos hemos juntado a la vid, nosotros somos los pámpanos. ¿Y quién es el agricultor? ¿Quién es el que cultiva? ¿Quién es el que protege? ¿Quién es el que poda? El que ayuda para que esta vid dé fruto es el Padre. El Padre es el agricultor. Entonces, hermanos, si Jesús es la vid, nosotros los pámpanos y el Padre el agricultor, qué maravilla. Qué maravilla, hermano. En una oportunidad me puse a trabajar en construcción. Me puse a trabajar en construcción yo y vino un maestro gaspitero y me dijo este maestro: hazlo campanas estos tubitos. Wilfredo, haz campana estos tubos. ¿Y saben lo que hice? Lo intenté, estuve por ahí, calentaba y calentaba, lo reventaba los tubitos y no podía hacer la campana. Un ratazo ahí, no me salía, no podía hacer la campana. Y al ver que yo no podía hacer la campana, este maestro gaspitero vino y dijo: a ver, ahorita yo lo hago. Cortó de nuevo y ¡plá! ¡Qué campanas para hermosas que hizo el maestro este! Muy bonito lo hizo las campanas.
y cumplió con lo que debería haber hecho yo. Eso mismo hizo Jesús por nosotros, hermano. Al ver que nosotros no podíamos dar fruto por nuestra propia cuenta, al ver que nosotros no podíamos hacer nada, no podíamos hacer buenas obras, Jesús mismo tenía que descender y hacerlo, las buenas obras, Él ser el perfecto, para que nosotros hoy seamos fructíferos por medio de Él. Gracias a Cristo entonces por su obra. Ahora somos parte de la vid, solamente por Jesús, por Cristo. Y recibimos además las bendiciones del Padre. Recordemos que el Padre es nuestro agricultor. Y si el Padre es nuestro agricultor, Él es quien sustenta, Él es quien vela por la vid. Y cómo no agradecerle por este beneficio que nosotros hoy recibimos gratuitamente por Cristo Jesús. Que Él sea nuestro Dios soberano, el quien está siempre al pendiente de nosotros. Deberíamos agradecer al Señor. Ahora, en esta lectura bíblica, nos dicen que hay un juicio también de Dios para el creyente que no está dando fruto. Hay un juicio de Dios para el creyente que no está dando fruto. Hermano, hermana. Hay un juicio de Dios para el creyente que no está dando fruto. Ahora, ¿por qué digo creyente? Recordemos el contexto en el cual Jesús relató este pasaje bíblico. Jesús lo dio en un contexto que después de la última cena, Jesús estuvo allí, la última cena, estuvo ahí juntos con los 12. Luego Jesús predice que Pedro lo iba a negar, ¿recuerdan? También predice que Judas lo iba a traicionar, y entonces Judas, dice la Biblia que entró Satanás en su corazón y salió Judas, y ahora Jesús se quedó acá solo con sus creyentes genuinos, con sus seguidores genuinos. Se quedó con estos seguidores. Entonces, las palabras que Jesús está dictando en este pasaje bíblico es con creyentes, es con sus verdaderos seguidores. Y estos pámpanos que son cortados no quiere decir que no son creyentes, sino que son creyentes que por algún motivo actualmente ahora no están dando fruto. Pueden dar fruto más adelante. Entonces, en Juan, capítulo 15, versículo 2 dice que todo pámpano, y ahí también hay una palabra, puedes continuar por favor, dice que todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Resalta una palabra allí, que en mí, o sea que son creyentes que están en Él ya, están unidos a Él, ¿no? Pero si este creyente que está unido a Jesús no lleva fruto, lo quitará. Esta palabra quitará viene de un griego que significa airo. No sé griego, pero dicen nuestros estudiosos que vienen de este griego que significa airo, pero este airo tiene también otro significado. La Reina Valera lo traduce como quitará, pero también puede significar levantará. Lo levantará. Entonces, de acuerdo a la interpretación que lo demos, bien es cierto, Dios a este creyente que no está dando fruto, lo quitará, incluso lo puede quitar de la comunión misma del creyente con la muerte física incluso, matándolo incluso. ¿Para qué pues? ¿Para qué sirve una persona que no da fruto? ¿Para qué sirve una persona que no cumple el propósito de Dios? Mejor es que muera ya y se vaya, ¿no? Y se presente ante Dios avergonzado allí. Y Dios puede hacer eso. Por eso en 1 Corintios 11:30 dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos aún duermen por la falta de frutos. O también puede darle el otro significado, que significa este verbo airo, que significa levantar, que Dios lo levantará. Esto se refiere que este pámpano, que quizás no está dando fruto porque está todo churrucado ahí en el piso, ahí que la tierra que lo malogra,
Entonces Dios lo que hace, este no está dando fruto, entonces lo levanto, voy a exponer lo que venga el sol para que reciba los rayos del sol, para que reciba la lluvia y de esa manera este pámpano, esta rama comience a dar fruto. Esto implica pruebas, hermano. Esto implica pruebas. Dios utiliza muchas veces esos rayos del sol, esa lluvia que tiene que venir hacia ti con la finalidad de que tú puedas dar fruto. Puede permitir pruebas que vengan hacia ti con la finalidad que puedas dar fruto. Además, en Juan 15:6, seguimos en el pasaje bíblico, nos dice, Dios refiriéndose a este pámpano que no da fruto, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Se referirá esto al infierno? No, no. Estamos diciendo que son creyentes verdaderos. Esto no es infierno. Esto es tan figurativo como la vid, por ejemplo. La vid es una ilustración de que Jesús está poniendo, al igual que el fuego que aquí está hablando. Entonces, hermanos, ¿a qué se referirá esto? Es que acá Dios, Jesús, está diciendo, advirtiéndonos el castigo tan fuerte que el cristiano que no da fruto va a tener. El creyente sin fruto tendrá grandes pérdidas, hermano. Tiene grandes pérdidas. Una de ellas, por ejemplo, es la falta de comunión con Cristo mismo en la iglesia. Lo sacará. Es una pérdida que el creyente sin fruto está teniendo. Otra, ya lo mencionamos, que Dios a veces permite diversas pruebas a nuestra vida como creyentes con la finalidad de que que demos nosotros más frutos. Por eso, primera de Pedro 1:7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Así que son pruebas de edificación con la finalidad, es que Dios está quizá levantando para que des fruto. Además, las obras de este creyente son tan terribles que acá dice que hasta arden. Arden tal vez para la sociedad. Arden estas pruebas para para el entorno a quien tú estás relacionándote. Arden estas pruebas. ¿Cómo ven ellos las pruebas en ti? Están ardiendo, están siendo, esas pruebas, qué feo perdón, estas obras, qué feas obras que este tiene, qué feas acciones que este tiene. Y una pérdida mucho más dolorosa, hermano, es que un día nos presentaremos ante el tribunal de Cristo. Recuerda esto, un día tú y yo nos vamos a presentar ante el tribunal de Cristo. Por eso, 2 de Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esto es una pérdida por lo cual debes preocuparte. ¿Cómo nos vamos a presentar ante el tribunal de Cristo? ¿Cómo es que nos vamos a presentar? ¿Felices, contentos por los galardones que Dios nos va a dar? ¿O avergonzados por los malos frutos y por los pésimos que hemos sido de cristianos? ¿Cómo nos vamos a presentar ante el tribunal de Cristo? Todos conocen una persona en coma o han escuchado cómo es una persona que está en coma, ¿no? Una persona en coma, si bien es cierto, tiene vida, pero sin embargo está ahí, inmóvil, no puede moverse ni para acá ni para allá, no puede hacer nada. Nada ahí. Así es un cristiano que no da fruto, hermano.
Si bien es cierto, por Cristo Jesús tienes vida. Si bien es cierto, por la obra que Cristo tienes vida. Pero quizás estás ahí en coma, inmóvil. No haces nada por la iglesia, no estás haciendo nada por tu familia, estás siendo pésimo tus actitudes, tu carácter está siendo afectado a la sociedad, no estás en ningún servicio en iglesia y ya el tiempo de cristiano ya es bastante. Quizás estás ahí en coma. Y quisiera que nos preocupemos en esto. Si estás en este estado en coma, recuerda que una persona en coma aún puede despertar porque la vida está dentro de él. Y por Cristo Jesús, como Jesús está dentro de nosotros y dejamos trabajar a Cristo dentro de nosotros, puedes despertar de este estado y comenzar a dar esas buenas obras que Dios quiere, esos frutos que Dios quiere. Mientras vivimos, no es tarde, hermano. Mientras vivimos, no es tarde. Se puede despertar. Puedes despertar de ese estado. Meditemos en qué cosas nos están impidiendo llevar el fruto en nuestras vidas. ¿Qué es lo que nos está atrascando? ¿Qué es lo que nos está paralizando? ¿Qué es lo que nos está impidiendo llevar fruto? Evitemos el castigo del tribunal de Cristo, la falta de recompensa, que estemos ahí avergonzados. Pensemos en ello. No desaprovechemos las bendiciones que Dios nos da. Comencemos a ser pámpanos que damos frutos. Ya es tiempo, hermano, de salir de esa situación estancada y hacer algo por aquel que nos salvó. ¿Cuánto tiempo estás de creyente? Es una evaluación personal. ¿Cuánto tiempo estás de creyente? ¿Cuánto tiempo hace que has recibido a Cristo Jesús? Y analiza por el tiempo como estás de creyente, ¿qué tanto de cosas he hecho por las cosas de Dios? Si estoy un año, en un año, ¿qué tanto puedo hacer por Dios y qué tanto he hecho? ¿Cuántas obras puedo hacer por Dios y qué tanto estoy haciendo? Si estás 2 años, 3 años, 10 años, 20 años, ¿qué es lo que has hecho durante todo este tiempo? ¿Cómo te presentarás ante el tribunal de Cristo? ¿Feliz porque has hecho mucho por Cristo? ¿O te presentarás avergonzado porque tantos años al desperdicio, tantos años en coma, tantos años durmiendo y estancado allí? Es hora de meditar, hermanos. Estamos a tiempo. Recordemos, mientras estamos en vida, estamos a tiempo de levantarnos y comenzar a ser cristianos fructíferos. Ahora, si tú quieres salir de este estado, si tú quieres comenzar a dar fruto, he aquí, a continuación, vamos a dar la clave de cómo podemos dar fruto. Vamos a dar la clave de qué es lo que nosotros podemos hacer para dar fruto. Ahí está lo que debemos hacer para dar fruto. ¿Qué es lo que debemos hacer? Para que las ramas de la vid, para que los pámpanos den fruto, es necesario e indispensable que los nutrientes de la vid pasen por ellos. Es indispensable que para que estas ramitas den fruto, que estén bien alimentadas por los nutrientes de la vid, que esa agüita que lo riegas en la raíz de la vid se transmita hasta las ramas. Es indispensable que la vid esté allí, ¿no? Con sus nutrientes y permitas que pase esto. De igual manera, hermano, para que un cristiano tenga buenas obras, tenga frutos, es necesario, primero e indispensablemente, este es un requisito indispensable. Este es un requisito indispensable. Sin este requisito no puedes dar fruto. Porque Jesús dijo, separados de mí, en esta misma cita bíblica, nada puedes hacer. Este requisito es indispensable. Tú puedes ver en el mundo muchas personas que son muy bonitos, ¿no? Excelentes personas, pero no son cristianos. Esas obras no sirven para nada, hermano. Esas obras no valen para nada. Para que des frutos, de verdad, es indispensable recibir a Cristo en tu corazón. De otra forma, es imposible. Si piensas dar fruto por tu propia cuenta, es imposible.
si piensas dar fruto, amigo, si quieres ser una persona que sea fructífero, que sea una persona de buen carácter, conforme a la voluntad de Dios, quieres vivir de acuerdo a lo que Dios quiere, hacer buenas obras, es indispensable que recibas a Jesús en tu corazón. Mientras estamos en vida, es posible, hermanos. Es posible que creas que Jesús es el Señor. En Romanos 10:9 nos resume esto. Dice allí, un versículo conocido, que si confesares con tu boca que Jesús es tu Señor y creyeres con tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Si haces esto, si reconoces a Jesús como tu Señor, es allí donde que nosotros nos hacemos como esclavos de nuestro Señor voluntariamente. Nos hacemos, lo hacemos a Jesús como nuestro amo, reconocemos a Jesús como nuestro Señor, como el que gobierna nuestras vidas. Es allí donde que nosotros nos unimos a la vid. Es allí donde nosotros nos unimos y nos ponemos a la voluntad de Dios, a la voluntad de Jesús, a lo que Él quiera que haga en nuestras vidas. Allí comienza la vida de frutos. Ahí es el inicio de la vida de frutos. Y luego que has recibido a Cristo en tu corazón, luego que lo has aceptado a Jesús en tu corazón, algo interesante lo dice toda esta lectura bíblica. Permanecer. Esto es, hermanos, el secretito. Acá damos la clave. Si quieres dar tus buenos frutos, si quieres dar fruto, he aquí el secreto. Permanecer. Permanecer. ¿En quién? ¿En quién has creído? ¿En quién fues? ¿A quién has recibido? A Jesús. Permanecer en la vid. Un pámpano, una rama, a ver, córtalo y permítele que dé fruto. No da fruto. Tiene que esta ramita permanecer dentro de la vid, estar allí en la vid junto y permanecer allí para que esta ramita dé fruto. Así es un cristiano, hermanos. Es necesario permanecer, que significa quedarse allí, en donde uno está, en Cristo Jesús. Entonces quédate ahí, aferrémonos a Cristo Jesús, permanezcamos en Él y vamos a ser creyentes que damos frutos. En todo tiempo, hermano, permanecer en todo tiempo, incluso en las pruebas. ¿Saben por qué incluso en las pruebas? Porque recuerden que el labrador, por la finalidad de que el pámpano dé más fruto, muchas veces a la vid, ¿qué es lo que hace? Lo corta, las ramitas, si hay gusanos, se lo quita, hace muchas cosas el labrador, hace el trabajo el labrador en estos pámpanos para que dé fruto. Igual nuestro Padre Celestial hace muchas cosas con el creyente. Te puede hacer pasar por pruebas muy difíciles para que des más fruto. Porque esto dice Santiago también. ¿Recuerdan? En Santiago que David nos hizo meditar también con la lectura más temprano. Que permite pruebas, pero nos da la salida para salir, ¿no? Porque el labrador está siempre trabajando en los pámpanos. Él está trabajando ahí en las ramitas, limpiándolo de los insectos. Hay insectos también en esta vida, hermano. Insectos que el mundo nos comparte, las corrientes de este mundo. Hay estas cosas que perjudican a la vid, pero sin embargo, Dios hace su trabajo. Se lo quita al insecto para que tú des más fruto. Qué hermoso es la obra de Dios. Así que dejémonos controlar por Él. Ahora, el permanecer implica varias cosas prácticas, hermano. El permanecer en Cristo implica una comunión diaria con Cristo a través de la oración. Por medio de la oración permaneces con Cristo. Es que ustedes saben que con la oración nosotros hablamos a Dios, ¿verdad? Eso no es permanecer, eso no es tener contacto continuo, tener comunión, una relación íntima con nuestro Señor, el estar hablando constantemente con Dios. Ese es permanecer en Cristo, el orar.
La pregunta aquí es, ¿qué tanto tú oras? Evalúate si estás permaneciendo en Cristo. ¿Qué tanto es tu relación diaria con Dios? Por las mañanas, ¿oras o no oras? Por las tardes, ¿oras o no oras? Durante el día, ¿oras o no oras? Evaluémonos si estamos permaneciendo en este punto con Cristo por medio de la oración. Además, permanecemos también por medio del estudio de su palabra. Si con la oración nosotros hablamos a Dios, la palabra de Dios, Dios nos habla a nosotros. Dios nos habla a nosotros por medio de su palabra. Entonces permanezcamos en el estudio constante de su palabra. La misma pregunta os hago. ¿Cuánto tiempo dedicas a leer la palabra de Dios? A estudiar la palabra de Dios. ¿Cuántas horas en el día tenemos? ¿Y cuánto tiempo dedicamos a leer la Biblia? ¿Nos estamos llenando del estudio de su palabra o no estamos permaneciendo en Cristo? Permanezcamos en Cristo por medio del estudio de su palabra. Esto, hermanos, y cuando nosotros permanecemos en el estudio de su palabra, vamos a encontrar lo que Dios quiere para nosotros. Lo que Dios quiere que tú lo obedezcas. Y esto es importante, hermano, que permanezcamos en la obediencia que nos da Dios por medio de su palabra. Permanezcamos en Cristo a través de la obediencia. Ahora, en Juan 14:15 dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Si es que nosotros estamos amando a Dios, si nosotros amamos a Cristo por lo que ha hecho, guardemos los mandamientos entonces. Ahora, el obedecer implica vivir en el Espíritu. Es decir, dejar fluir el fruto del Espíritu diariamente en nosotros. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Gálatas nos dice, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre. Permanezcamos en estos frutos. Esto es obedecer su palabra. Permanecer en esos frutos. Y ahí en Efesios nos dice que seamos llenos de este espíritu, que seamos llenos del espíritu. Y ahí nos da cosas prácticas. En Efesios, del capítulo 5, 15 y 19, lo dice así. Que permanezcamos, seamos llenos del Espíritu. ¿Cómo eres lleno del Espíritu? Comportándote bien con los compañeros de tu trabajo, siendo un buen trabajador, relacionándote bien. Eres lleno del Espíritu, comportándote bien en tu familia, con tus hijos, con tus padres, siendo sometido a tus padres, hijos. De esas maneras prácticas nosotros permanecemos en Cristo. Permanecemos en la obediencia en Cristo. La pregunta es, hermano, ¿cómo te ven en el lugar donde te relacionas? ¿Te ven como una persona distinta, separada en santidad para Dios, o te ven como uno cualquiera? Primero, ¿saben que eres cristiano, sí o no? Y luego, ¿cómo muestras que eres cristiano con tu vida práctica? En tu trabajo, en tus estudios, en dónde te relacionas, en tu familia, ¿cómo ven el tipo de padre o madre que eres, tus hijos? ¿Cómo ven, hijo, el tipo de hijo que eres? ¿Cómo te ven tus padres? ¿Cómo te estás comportando? ¿Cómo estás honrando a nuestras familias? ¿Cómo es nuestro carácter en el servicio acá en la iglesia? Cuando vienes acá a la iglesia, ¿cómo te ven los demás hermanos? ¿Te ven como un siervo de Dios que tiene buenos frutos? ¿O te ven que como una persona que viene, no sé, solo a juzgar aquí? ¿Cómo te ven acá a la iglesia? ¿Cómo eres ante los hermanos? ¿Cómo estás viviendo en tu servicio al Señor? ¿Cómo estás obedeciendo acá los mandatos del Señor? ¿Estamos evangelizando? ¿Estamos sirviendo en iglesia? ¿Estás comprometido con los ministerios de acá de la iglesia? ¿Cómo están nuestras vidas en la obediencia al Señor? Y por último, hermanos, la comunión con los creyentes también es importante. ¿Por qué? Recuerden que Cristo es la vid, los pámpanos están dentro de la vid y entre ellos se unen por medio de la vid. Un pámpano está cerca a la otra vid, al otro pámpano, porque es una sola vid, ¿verdad?
Así son los creyentes igual, hermano. Están unidos por medio de Jesús en un solo cuerpo. Nosotros somos los pámpanos que estamos todos unidos y es necesario la comunión en la iglesia. Ahorita nos estamos reintegrando a las reuniones presenciales y gracias a Dios por ello, porque eso ayuda muchísimo en la comunión que tenemos como iglesia, ¿no? Y qué bueno, hermanos, ver la asistencia también de manera presencial. Qué bueno, hermanos, que estemos allí unidos, ¿no? Los jueves tenemos noches de oración. Eso es tener comunión, hermanos, como iglesia. Los sábados, los jóvenes tenemos noches de jóvenes. Reunir es tener relación con la iglesia, comunión con la iglesia, comunión con los hermanos. Estamos llamándonos. Eso es tener comunión, hermanos. Es hora de dar fruto y permanecer en Cristo, teniendo comunión con la iglesia. Yo traje acá un parlantito. ¿Saben para qué lo traje? Para mostrar que la vida cristiana es igual que mi parlante. La vida cristiana es igual que mi parlantito. Si lo prendo el parlantito, no canta. Prende y está ahí inactivo, no canta, miren. Ahí está el parlante, no canta nada, hermano. Pero, ¿qué puedo hacer para que cante? Ah, ya. Por acá tengo mi USB. Pongo mi USB. Y comienza a cantar. Comenzó a cantar en mi parlante. Comenzó a cumplir el propósito por lo cual fue creado este parlantito. Así es, hermanos. Se pasó FM. Así es, hermanos, la vida cristiana. Permitamos que Cristo entre en nuestras vidas. De otra forma, no vas a poder dar fruto. Permitamos que Cristo entre con mi USB. Si en otra forma nosotros vamos a estar muertos, no vamos a dar fruto. Permitamos que Él trabaje en nuestras vidas por medio de su Espíritu. Y de esa manera nosotros vamos a dar frutos para el Señor. Estamos llamados, hermanos, cada día a dar más fruto. Mostrar un carácter que hemos sido transformados por Cristo. Jesús hizo una progresión en su enseñanza. Miren, una progresión interesante. En el capítulo 15, versículo 2, Jesús dijo, y todo aquel que lleva fruto, poquito, ¿no? Lo limpiará. ¿Para qué lo limpiará? Para que lleve más fruto, para que lleve un poquito más fruto. En esto es glorificado mi Padre, dicen en Juan 15:8, que llevéis mucho fruto. Esto es la vida cristiana, hermanos. No sé qué tanto fruto tú estás llevando, poquito todavía. Estás un poquito más, estás llevando mucho fruto, pero la vida cristiana es constante. No quiere decir, si tú crees que estás dando fruto, que ya, listo, es suficiente. Yo estoy dando fruto y me quedo donde estoy. Ya. Listo, acá me quedo, voy a seguir y me quedo allí. No, quizás estás llevando más fruto ahorita, pero te falta llevar mucho fruto. Y esa obra termina cuando tú mueras, hermano. Estamos llamados a nosotros llevar cada día más y más fruto, de no quedarnos estancados. Vamos a ver ahora los resultados que tenemos de permanecer y dar fruto. ¿Qué resultados nos da, hermanos, ahora el permanecer y tener fruto? Permanecer en Cristo, recuerden que es la clave. Los resultados. Número 1, que el Señor va a responder nuestras oraciones. Y esta misma lectura bíblica lo dice en Juan 5:7. Que el Señor responderá a nuestras oraciones. Este versículo dice que si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieres y os será hecho. Pedid todo lo que quieres y os será hecho. Pero ¿por qué va a ser respondida tus oraciones? ¿Sabes por qué? Porque has cumplido lo anterior. Has permanecido en Cristo. Y cuando permaneces en Cristo, lees la Biblia, sabes la voluntad de Dios.
sabes lo que Él quiere para tu vida, lo estás obedeciendo, estás siendo apegado con Dios, entonces vas a conocer cuál es la voluntad de Dios. De esa manera vamos a ver qué es lo que Dios quiere en realidad y cómo Dios va a contestar nuestras oraciones y nos va a dar alegría, nos va a dar gozo cuando Él contesta a nuestros pedidos, porque estamos cumpliendo, porque sabemos qué pedir. No como Santiago dice, que hay personas que no son contestadas porque no saben ni cómo pedir, ni qué pedir. En cambio, si permanecemos en Cristo, vamos a tener respuesta a las oraciones que tenemos al Señor. Segundo, vamos a cumplir el propósito por lo cual nosotros fuimos creados. Recuerda que Dios quiere que des fruto y sin Cristo no puedes dar fruto. Ahora, si nosotros permanecemos en Cristo, vamos a cumplir con el propósito que Dios quiere, vamos a cumplir con la voluntad de Dios, lo que Él quiere para nosotros, porque Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dios quiere, hermano, que tengamos buenas obras. Cuando tú te entregas a Cristo Jesús, a partir de allí, Dios quiere que comienzas a dar buenas obras. Eso es lo que Dios quiere de tu vida. Y eso se logra permaneciendo en Cristo. Y qué bello propósito que nos da mucho gozo. El hecho de que tú estés haciendo la voluntad de Dios no te da gozo, da mucha felicidad, alegría. Y tercero, hermanos, Juan 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El Padre es glorificado cuando das fruto. ¿Acaso no miran la sociedad cuando tú eres un buen creyente? ¿Acaso no dicen, mira ese hermano, mira esa persona, qué grande es, quién lo cambió? Eso no es dar gloria al Padre, eso no es dar gloria al quien te salvó. El Padre es glorificado, hermanos, cuando nosotros damos fruto. Estamos llamados a dar fruto. Muy bien, para concluir. Para hacer buenas obras, ¿sabes lo que debes hacer? No es necesario que hagas nada. No es necesario hacer nada, sino solo una cosa. Permanecer en Cristo Jesús. Eso es lo único que tienes que hacer para que hagas buenas obras. Quizás tú has querido hacer buenas obras antes de este estudio de una manera equivocada y no te salió, hermano. Quizás has querido hacer obras, has querido ser buena persona por tus propias fuerzas, por tu propio esfuerzo, has querido hacer buenas obras, pero no te salió y no te va a salir. Tienes que permanecer en Cristo. Permanezcamos en Cristo, dejemos que Cristo trabaje en nuestras vidas por medio de su Espíritu. Las buenas obras vienen ya como resultado del trabajo en nuestras vidas por medio del Espíritu. Y Juan 2:6 dice que el que dice que permanece en Él, el que dice que permanece en Cristo, que hoy estamos viendo cómo, de qué manera uno permanece, ¿sabe qué es lo único que debe hacer? Andar como Él anduvo. Cristo es nuestro Maestro. Si quieres saber cómo permanecer en Cristo, anda como Él anduvo. Lee los evangelios y ahí está la vida de Jesús. Anda como Él anduvo y vamos a permanecer en Cristo. Que el Señor nos ayude, hermanos, a permanecer en Cristo y a dar buenas obras. Ya no es tiempo de que estemos estancados. Ya no es tiempo de que estemos allí sentados y que seamos cristianos por nombre. Es tiempo de mostrar que somos cristianos con nuestros hechos, con nuestras acciones, y que este estudio anime a cada uno de nuestras vidas a ver en qué más me involucro por hacer por Cristo, qué más puedo hacer por Cristo. Esta pregunta llévate a casa, saliendo de aquí. ¿Qué hago por Cristo a partir de hoy? ¿Qué voy a hacer? Y hazlo, permaneciendo en Cristo, claro. Paramos. Señor Jesús, gracias te doy, Señor, por tu palabra, que nos ayuda, nos alienta a permanecer en ti, que nos anima a permanecer en ti. Pedirte perdón, Señor, porque muchas veces pensemos hacer buenas acciones por nuestra propia cuenta sin tener una comunión contigo. Ayúdanos a que nuestra vida sea transformada cada día más, seamos más llenos de tu espíritu y que seamos cristianos fructíferos, que seamos cristianos de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo al propósito que tú tienes y por lo cual tú nos has creado.
Permite, Señor, que el Espíritu trabaje. Ayúdanos a que el Espíritu trabaje en nuestras vidas cada día más, Señor. Perdónanos si no hemos estado dando fruto. Ayúdanos a levantarnos de ese estado estéril, inútil, y comenzar a ser pámpanos que damos frutos. En tu nombre, amén.